Buenas noches, ¿cómo están? Pasadas las 10 de la noche, en vivo, esto es Justicia en Primera Persona. Quique Russo, ¿cómo le va, doctor? Muy bien, licenciado. ¿Todo ¿Usted bien? bien? Bien. Muy Todo bien, gracias. Hoy, día que marca el final, o el final de un capítulo por lo menos, que para mí es uno de los procesos políticos o políticos judiciales más vertiginosos de la historia argentina. Una semana. Una semana. Cuando hicimos este programa la semana pasada, la Corte Suprema de Justicia había fallado, para decirlo brutalmente, les había otorgado el 2 por 1, le había otorgado el 2 por 1 a un represor condenado por crímenes de lesa humanidad en la dictadura. Eso fue el miércoles pasado. Si no lo decís brutalmente, la Corte falló brutalmente, me parece. La Corte falló brutalmente, ¿no? Y eso generó una reacción primero de los organismos de derechos humanos, luego de personas y personalidades individualmente, después de los partidos políticos, y terminó ayer, fue la primera etapa del final, Diputados. ayer la Cámara de Diputados, 211 contra 1. El diputado Olmedo de Salta, que es noticia mundial, ¿no? Claro, es el El único. único que votó en contra. Después hubo ausente, pero el único que votó en contra. Y hoy, senadores, temprano, en sesión especial también, 57-0. Hicieron una ley, yo no sé si llamarla ley correctiva, Sí, pero por lo tres menos, puntos, ¿no? ¿cómo la llamarías vos? Sí, es una ley que es para prohibir directamente la aplicación del 2 por 1. Exactamente, es así. Los juristas discuten porque ahora hay dos leyes, por lo menos dos leyes, ¿no es cierto? O en todo caso hay interpretaciones distintas, pero bueno, hay una ley y... Sí, porque juega el principio de la ley más benigna. Exacto, claro. Ahora hay una cosa aquí que no sé qué te parece a vos, pero siempre se habla, después vamos a dedicar 2 bloques de este programa también a este tema, después de nuestro próximo invitado, siempre se habla de la voluntad del legislador y del espíritu de la ley. Yo no sé cómo es jurídicamente la ley sancionada, ya con sanción completa del Congreso y seguramente muy próximamente a ser promulgada por el Poder Ejecutivo, si es que ya no lo hizo. Yo no sé cómo será jurídicamente, no soy abogado, no soy jurista, pero hay una cosa que me queda clara. Si algún juez, al momento de fallar después, tiene que expresar cuál es la voluntad del legislador y cuál es el espíritu de la ley, tiene la unanimidad de los votos, el hecho de que haya habido en diputados un solo voto en contra, ningún voto en contra en la Cámara de Senadores, en la otra Cámara, y además tiene los discursos de casi todos, porque además, por lo menos en el caso de diputados, en el caso del Senado fue más abreviado. Querían hablar todos. Querían hablar todos. Para quedar en el manual. Exactamente. En el manual del alumno bonaerense. Exactamente. Querían quedar para la historia. Y lo digo, parece una ironía, pero no es una ironía. Querían quedar registrados. Querían quedar registrados en su argumentación y no solo en su voto. Vamos a desarrollar. Después en el programa van a estar el senador Marcelo Pacífico de Cambiemos y el diputado Marcelo Torres del Frente para la Victoria. Pero arrancamos después de un breve corte con Carlos Carrasco Quintana, abogado laboralista, y la situación de la justicia laboral en La Plata. Ya venimos. Carlos Carrasco Quintana, como anunciamos en el bloque anterior, es abogado laboralista y según tenemos entendido, pero queremos confirmación, detalles, ampliaciones, los periodistas somos gente curiosa y trabajamos de eso, de curiosos sistemáticos. Según tenemos entendido, la justicia laboral en La Plata tiene baches o huecos todavía. Buenas noches, gracias por estar acá. ¿Cómo lo llamamos? Baches, huecos, demoras. No, demoras sí, baches, Demoras, huecos, sí. Todo de eso, todo un poco. De todo un poco. En primer lugar hay que diferenciar la justicia laboral de La Plata de la del resto de la provincia. Y esto es muy importante porque la justicia laboral de La Plata, además de los juicios ordinarios, tiene a su cargo los juicios laborales del casi el 100% de los empleados públicos. Ajá. O sea, tiene un cliente, vamos a llamarlo así, que es el fisco de la provincia, o los juicios contra el fisco, que hacen que eso tenga más volumen, pero que a su vez, como el fisco no concilia, eso implica la toma de la vista de la causa y el dictado de la sentencia. No existe la posibilidad de una conciliación. El Estado no puede negociar. No sé si no puede o es una... Adoptó esa postura de no, adoptó esa postura, de no mediar. Se llega, se toma la audiencia en la medida que esté integrado el tribunal. Sí. O sea, eso le ha generado a la justicia laboral platense, en comparación con otros ¿No sobrecarga? distritos,
una sobrecarga terrible. La justicia laboral platense en los últimos años ha tenido una enorme mejoría a nivel factor humano. Y no me refiero solo al conocimiento de los jueces actuales, sino también a la dedicación. Pero no les basta, no les basta, yo lo veo todos los días. Están sobrepasados. Y a eso se agregan circunstancias de otro tipo en el proceso laboral que hacen que todavía eso sea peor. ¿Qué tipo de circunstancias, por ejemplo? La circunstancia principal es la desintegración de los tribunales. Los tribunales de trabajo son tribunales, bueno, orales, el proceso es oral, que es uno de los más viejos del país, y para tomar la vista de causa tienen que estar los 3 jueces. Ya la Corte hace mucho dijo que la vista de causa con 2 jueces es nula. Sí. Más allá de las circunstancias personales de una descompostura, y lo recalco así porque uno se prepara para la audiencia que le fijaron hace mucho tiempo. Sí. Va con los testigos dejan de trabajar, vienen de otros lugares, se pueden encontrar con este imponderable. Sí. Pero hay desintegraciones permanentes, que yo pongo el caso del Tribunal de Trabajo número 4 de La Plata. Sí. ¿Cuántos tribunales de trabajo hay en La Plata? 5. 5. Y ¿Y a los 5 le falta gente? A nivel magistrados, sí y no, me explico. A ver. El Tribunal de Trabajo 4 está con 2 jueces desde hace más de 3 años. El Tribunal de Trabajo 2 de La Plata está con 2 jueces, pero está integrado con un juez suplente. Sí. O sea que está integrado anormalmente, pero funciona. Funciona, no quiero decir que el 4 no funcione, el 4 hace maravillas. ¿Cuáles son estas maravillas? Es salir a buscar a un colega, juez laboral, a los pisos de arriba y de abajo, que esté disponible, desocupado, etcétera, etcétera, etcétera. Que no tenga una audiencia a esa misma hora. Esa misma hora, o que tenga... Entonces, eso genera que la audiencia se postergue. Y esto no sería tan trágico si la audiencia se postergara 2 meses. Estamos hablando de juicios alimentarios. Un despido, un accidente de trabajo, una muerte. Sí. El juicio por alimentos, el alimentario, supone y presupone un proceso abreviado. Ese fue el espíritu de este proceso. Sí. Mientras se discute si se pasa a la instancia doble con capital y demás, no se atiende al enfermo terminal. Podemos discutir y podemos ir al otro proceso, pero mientras tanto, la justicia laboral platense hace muchos años que tiene 5 tribunales. Las causas han crecido enormemente. De 1.500 se fueron a 1.800 y ya han hecho el cálculo que este año van a ser 2.000. Entonces no hay voluntad humana que pueda superar esto. A raíz de esta circunstancia, y un poco solitariamente, el amparo. Promoví un amparo que quedó radicado finalmente en el juzgado 7, civil y comercial, a cargo del doctor Martínez, del cual se ha corrido traslado. Es anormal que un abogado tenga que promover un amparo por esto. Las cosas tendrían que jugar. No había escuchado nunca algo así. Vamos a ver. Promueve que designen jueces. Que designen el juez. Sí. Nunca había escuchado vos. No. Estuve mucho tiempo. Yo estoy preguntándole a él, en vez de al invitado, esto, si nunca había escuchado, ¿por qué ha visto, ha visto de todo? Como periodista, como abogado, es así. O sea que si dice que nunca había escuchado, es un dato. No sé cómo mira, pero digo que es anormal, porque no tiene que salir un abogado a presentar esta acción. Tiene que jugar bien las cosas, los poderes. El Senado, el Poder Ejecutivo de la provincia, ya con las ternas, volvió a pedir al Senado las actuaciones del Tribunal 4, y ahí están. No hay nada concreto, está en una nebulosa. ¿Usted para qué lo hizo? Para lograr que la justicia funcione. Yo lo padezco. Claro, que se integren los tribunales como debe ser. Como debe ser. Yo lo padezco, yo desde siempre me dedico al derecho laboral. Bien. Y lo padezco y hasta ya tengo bronca, no contra el tribunal, sino contra los poderes y hasta con la propia Corte, porque la Corte debería tomar cartas en el asunto y decir,
un tribunal de mi jurisdicción provincial, hace 3 años y pico, que no puede impartir justicia prácticamente. Y bueno, eso debería ser lo que jugara normalmente. Pero tiene que ser, o colegialmente también. Yo hice una presentación en el colegio y el colegio tuvo una reunión al respecto, pero ahí quedó. Entonces, bueno, ¿No será que al Estado no le interesa tampoco que yo funcione? creo eso. Porque, como decía hoy usted, que no tranza, digamos, no hay mediación, va a juicio y para ahí le conviene, ¿no? Que, Mire, no- que sea lenta la justicia laboral. hay una circunstancia que se acopla con esto, que es la nueva ley o la reforma de la ley de accidente de trabajo. La nueva ley, que primero salió como un DNU y después como nueva ley de accidente de trabajo, reforma la ley, obliga a una instancia previa, absolutamente inconstitucional, pero previa, pesada, larga, ante organismos administrativos, porque evidentemente no se quiere que esto llegue a la justicia. No se quiere que la justicia laboral funcione como es debido. Porque si no, insisto, no me explico cómo las personas ternadas, bueno, podrían haber sido dadas de baja por X causa, no sé, pero tomar una decisión. O el Ejecutivo, el Legislativo, Corte, alguien, algún poder, y no un abogado. Vamos a ver cómo me va. Que además puede salir bien o puede salir mal. ¿Cuándo se sabe? Y no ¿Hay sé, plazos para saberlo? sí, ya se corrió, fue inmediato el traslado, están en plazo de contestar, ellos tienen que informar circunstanciadamente en un plazo de 5 días y luego el juez decidirá. ¿Tiene plazo para decidir el juez? Los amparos los jueces los resuelven muy rápido. Bien. El tema es que el juez decide, vamos a suponer, vamos a pensar que sale Eso bien. iba a decir, supongamos que el juez decida, tiene razón el doctor Carrasco Quintana. Y le doy tantos días al Poder ¿Al Poder Ejecutivo Ejecutivo? para que Designe. proceda a la designación. Sí. Sí, porque no puede designar el juez civil. Veremos qué pasa. No sé. ¿Las ternas están y el Poder Sí. Ejecutivo? O sea, ¿qué pasos faltan en esto para tenerlo bien clarito? Y la elección, el juramento, la elección del ternado, el juramento. Pero las ternas están todas. Las ternas están la del Tribunal 4 Sí, y la del Tribunal 2. sí. Yo, como no Quiere estoy de decir ese que, lado, perdón, sí, que la parte más pesada está cumplida. totalmente. Los exámenes, Exacto, todo eso está la cumplido. elección, sí, Claro, sí, sí. que es la parte, supongo, más engorrosa. Más engorrosa y más larga. Claro. Y que O sea, lo más largo está hecho. está hecho, exactamente. Exactamente. Faltan Bueno, las firmas, digamos. y un poco sí, un poco sí. Falta alguien que diga, de estos tres, elijo a fulanita, porque eso es discrecional del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Exacto. Dentro de la terna. Sí, 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 por eso digo, de estos, Yo la de estos parte- tres me quedo con fulanito o menganita. Claro, yo estoy Bien. del lado del espectador, o Sí. sea, los bambalinas no las conozco en detalle. Yo la realidad que conozco es que hace más de 3 años este tribunal, sin motivo, porque no es que no hubo concurso, que se declaró desierto, bueno, no está integrado. Y es cierto que sus jueces, incluso la doctora Estefano está ahí al borde de la jubilación, hacen cotidianamente un esfuerzo, lo veo, y el juez que viene. Porque no solo la sobrecarga a los 2 jueces, sino que ese juez tuvo que dejar de hacer algo. Claro. Algo tuvo que dejar de hacer. Entonces es todo muy irregular. Gracias por estar acá y le hacemos un pedido. Que nos informe ¿Cómo no? qué pasó. Serán Para los seguirlo. primeros. ¿Eh? Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Volvemos con el primero de los Marcelos de los bloques que siguen, que es Marcelo Torres, diputado peronista de la provincia de Buenos Aires. Estamos en cámara en el bloque con el primero de nuestros Marcelos, invitados hoy, dirigente político. Diputado Marcelo Torres, soy dirigente de Frente para la Victoria y después corregí, así que vuelvo a corregir. Me quedo con la última mención, diputado Marcelo Torres de la provincia de Buenos Aires, diputado provincial, peronista y punto. Gracias por estar acá, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, a los gracias. dos.
¿Con marcha o sin marcha? Estuvimos en la marcha en Plaza de Mayo un rato. La verdad impresionante. Nos hacía acordar a otros momentos de la historia. Mucha gente, mucha familia, mucha gente grande, mucha gente joven. La verdad que emocionaba y emociona ver ese hormigueo de gente caminando por todos lados, yendo a la Plaza de Mayo, convocado, autoconvocado, ¿no? Casi una autoconvocatoria, esto que se fue desarrollando a partir del fallo de la Corte Suprema, que la verdad movilizó casi espontáneamente a millones de argentinos. Primero enojó, ¿no? Creo que primero inmovilizó, sorprendió. Sorprendió primero, sí, sorprendió, costar entender. Por ahí, bueno, hay quienes están más o menos empapados, sí, pero creo que costó entender cuál era la profundidad de esta decisión y sobre todo el carácter, digamos, en una sociedad que ya viene discutiendo el tema del acortamiento de las penas en todo, digamos, esto que había pasado con el tema de la violación, sí, de Micaela Entre Ríos, digamos, la permisividad muchas veces de la justicia, o no, digamos, ajustarse. Y en este caso, entre que fue acomodándose y visibilizando, ¿de qué estábamos hablando? Estamos hablando de desaparición de personas, secuestro de bebés, tortura, delitos de lesa humanidad. Digamos, entonces, bueno, ahí creo que volvió, ahí lo hablamos fuera de cámara, o por lo menos yo le planteaba mi opinión al senador Pacífico, hay un umbral que la sociedad argentina no está dispuesta a atravesar, y es una construcción colectiva. Que venía cuestionada la ley del 2x1 de delitos comunes, ¿no? Como el secuestro, como el caso de Bloomberg. A partir de ahí se deroga después la ley del 2x1. Se deroga en el 2001, esta ley creo que era 24.390, si mal no recuerdo. Es decir, no se admitía ya para delitos comunes, para delitos de lesa humanidad. Y no tiene ninguna fecha de contemporaneidad con este caso, el de Luis Muiña, que digamos está involucrado en la desaparición de personas en el Hospital Posadas en plena dictadura. No tiene ningún tipo de... porque ni estuvo detenido en la época que estuvo vigente la ley, ni cometió los delitos en esa época. O sea, no soy abogado, digamos, me cuesta muchas veces meterme en el mundo de la institucionalidad jurídica, pero entiendo que el fallo de la Corte es no solamente chocante desde el punto de vista de la permisividad y reconectar otra vez con lo peor de la historia argentina, sino que además no tiene una conexión con lo institucional, con lo jurídico, por lo menos lo que entiendo por lo que he leído, ¿no? Sí, se le toma un tiempo de prisión preventiva que tuvo cuando estaba vigente la ley. Eso es. Pero si empieza a estar en prisión preventiva a partir del año 2007. Sí, bueno, pero al no tener sentencia firme, se considera prisión preventiva. Entonces, eso es lo que es. O sea, yo puedo decir que la Corte hizo un dibujo. Hizo un dibujo técnico y adecuó, sí. Hizo un dibujo. Sí. Yo no soy ni abogado ni jurista, o sea que estamos en las mismas condiciones. Aplicó la ley más benigna, que estaba vigente al tiempo que este hombre estuvo con preventiva. Hoy hablábamos en el programa de radio con el doctor Víctor Violini, que es el presidente de la Asociación de Magistrados, y bueno, este programa es de la Asociación de Magistrados. Fue muy crítico con este fallo, bueno. Uno supone a veces que hay una corporación judicial, ¿no? Se piensan como la mayoría de tres de la Corte, ¿no? Eso es un dato insoslayable, eso que los magistrados, los abogados, o sea que, digo, porque eso es, digamos, yo he recorrido recientemente en Chile para ver el tema de la seguridad con diputados de todos los espacios políticos, invitados por la Cámara de Diputados, y posteriormente contacté con la gente que trabaja el tema del aceite de cannabis medicinal. El nivel de desarrollo que tienen ellos en ese tema es un escándalo al lado del que tenemos nosotros. Se vende en farmacias el aceite de cannabis medicinal. Nosotros todavía estamos discutiendo. Sí. Ahora... Acá está la ley a nivel nacional todavía no reglamentada. No reglamentada, con mucha... Ahora, nosotros... Hay muchas cosas que podemos quejarnos de nuestro andamiaje institucional en Argentina. Ahora hay un consenso colectivo desde el año 83 a esta parte, en la sociedad que se le impone a la agenda de la política, que es el sostenimiento de la democracia como único sistema posible, deseable y que quiere los argentinos, y no mirar para atrás ese pasado, o sea, y los organismos de derechos humanos involucrados
en este tema han tenido la sabiduría histórica de no recurrir al ojo por ojo, sino de apostar justamente a los tiempos de la justicia. Y cuando vino la ley de obediencia final, el punto final, el indulto de Menem, siguieron por el mismo camino. Eso es único. Nosotros podemos quejar de un montón de cosas en nuestro sistema democrático. Sí, no, ahora eso, respetando el Estado de Derecho y buscando los mecanismos legales para ir contra esas leyes que... 3 veces se intentó cerrar este debate legalmente. La política retrocedió a umbrales por detrás del consenso de la sociedad. 3 veces. Las 3 veces se volvió a reconectar. Esta sería la cuarta. Y esta cuarta vez la sociedad vuelve a reconectar e impone una agenda. Y la reconexión fue en una semana. Estamos hablando de miércoles a miércoles. Y tiene que ser muy fuerte algo para provocar eso, para producir eso y para producir el voto en diputados de la Nación y el voto en senadores de la Nación. Es tan grande la sabiduría, Martín, el conocimiento social, que muchas veces también se denota. Esto que decís vos, en tan poco tiempo y a tanta distancia del hecho ocurrido. Sí. Estamos a más de 30 años de que terminó la dictadura. Sí. Sin embargo, la construcción histórica, la perspectiva es mejor, la lectura es más rápida y más profunda de la sociedad. ¿Qué quiere decir? Que hay un aprendizaje colectivo impresionante. Vuelvo a insistir, nos podemos quejar de que el sistema político no ha terminado con la pobreza en Argentina, no ha mejorado el sistema educativo, no ha mejorado... Ahora, realmente hay una construcción colectiva que en una semana logró imponer una agenda en el Congreso de la Nación. Y 56-0 en el Senado es la mejor síntesis que podemos hacer. 211-1 en diputados, digamos, estás hablando de... Muchos dirigentes políticos que no se expresaron en los primeros días hoy. Y ahora le toca al Poder Judicial, que hay una muy buena perspectiva, por lo menos hoy, bueno, decía, ¿no? El doctor Violini confiaba en que los jueces, bueno, hicieran lo que el sentido común indica, ¿no? Tenés una sociedad toda que está contra... Sí, ahora encima es un sentido común legitimado. Claro, o sea, es un sentido común no legitimado, porque legítimo es confirmado. Confirmado por los legisladores, con los representantes de ese sentido común, tal cual. O sea, no es me parece tal cosa. Y además, perdón, en las encuestas, hoy leí una encuesta de Sergio Bernstein, 85% en contra del 2x1 para represores de la dictadura. 85%. Porque 85% es mucho más que lo que obtuvo cualquier fuerza política. En ningún tema. No hay en ningún tema, no hay en elecciones nacionales, no existe en la historia, digamos. Creo que la mayor es 65%, el Perón 73%, ¿no es cierto? El umbral de la violencia política. 85 no sacó nadie en la Argentina nunca. Nosotros tenemos el equipo de antropología forense más importante del planeta. Del planeta. Formado a partir de esta experiencia histórica de reconstruir la historia. Lo convocan desgraciadamente porque la desaparición de personas sigue existiendo en otros países del mundo, como políticas bastante sistemáticas. Por ejemplo, en México trabaja el equipo de antropología formado en esta búsqueda, acá, en Argentina. El tema de los juicios de memoria, verdad y justicia también son un sistema que se exporta. Sí, ejemplo en el mundo. Que se exporta. Comparable, decíamos, con los juicios de Nuremberg, con yo he sido un opositor acérrimo al doctor Raúl Alfonsín. Digamos, la perspectiva histórica nos pone que ese fue el inicio, el juicio de las juntas. Sí. Digamos, no reconocerlo, no ver, no valorar, significa no aprender lo que la gente nos está diciendo. El 85% porque todos queremos no volver atrás. Para no volver atrás tiene que haber justicia. Digamos, eso es inapelable, porque esa es la construcción colectiva. Todos queremos que la justicia sea mejor. Ahora, me parece que la Corte Suprema ha sido penetrada por un debate, y acá me deslizo a lo partidario político, si ustedes me lo permiten. Acá cualquiera de ustedes. Cualquiera puede decir lo que quiera, digamos, para provocar y nosotros podemos preguntar lo que querramos. Las reglas para son provocar fáciles. Un poco, sí. No, yo creo que justamente, digamos, dirían, en el fútbol se comieron una mague los muchachos de la Corte Suprema. No entienden, siguiendo con el lenguaje, que la pelota no se mancha. Sí. Digamos, y pincharon la pelota a los muchachos, porque en el medio del debate,
que se manigió de algunos sistemas, de algunos muchachos del gobierno, no eran 30.000 los desaparecidos, los derechos humanos, o sea, diputados de la Nación saliendo con una bandera que diga los derechos humanos no son un curro, envalentonó un sentido que no está en la sociedad, que no hay lugar para eso. Los direccionó. Yo creo que habrán pensado que había posibilidad de discutir algo y acá la discusión no es... ¿Cuál es el sujeto de habrán pensado? ¿La Corte o algunos jueces? Puede ser, puede ser. Yo creo que ¿O envalentonó a quiénes? A los jueces de la Corte. A los jueces, no, eso me había preguntado. Sí. Yo creo que habrán pensado que no había costo, porque claro, la sociedad no se va a meter en el debate cotidiano de nosotros, que a veces es desgastante y no hacemos cargo. Che, no, ¿cómo vas a decir esto? Ahora, sí discute las políticas de Estado. Y poner el 2x1, cambiar la legislación, la institucionalidad, el criterio de los juicios, es una política de Estado. Entonces, hay dos interpretaciones también profundas. La sociedad está poniendo un límite a quienes quieren definir políticas de Estado. ¿Cómo? ¿Quiénes definen las políticas de Estado? No hay límite para que cualquiera... No, acá hay órganos, hay espacios, y creo que el Congreso de la Nación no solamente también recoge el clamor popular, sino que también retoma el rol de quienes definen las políticas públicas del Estado. ¿A quiénes se los vota para ese rol? Digamos, acá hay una discusión que va a haber, y por ahí discuto con los magistrados. Bueno, y bienvenido sea, hay que discutirlo. Está en discusión, no en la Argentina este problema. El rol de los medios, el rol de la justicia, el rol de la política está en discusión en el mundo, no acá. Ojalá fuera acá solo. Nosotros muchas veces queremos que los debates que se hagan en Argentina... Sí, son excepcionales. No, acá solamente. Sí, la idea es que este es un país excepcionalmente bueno o excepcionalmente malo. Pero siempre excepcional. Y que lo que discutimos acá es solamente acá. No, eso no es así. Lo que nosotros sí, hoy, la sociedad, el Congreso de la Nación, y me alegro que muchos magistrados, por lo que ustedes refieren, toman esto como un hito negativo, ¿no? Sí, y tener en cuenta que no es vinculante el fallo de la Corte, que cada juez puede tener su opinión y fallar aplicando el sentido común, ¿no? Lo que pide toda la sociedad. O sea que un juez podría seguir el criterio de la Corte, si le parece. O no. O no, y aplicar la nueva ley cuando sea promulgada por el Poder Ejecutivo, que chocaría, se supone, con el criterio de la Corte. Hoy hablábamos en el programa de radio de un caso que se dio acá en La Plata, un juicio oral de hace unas semanas, donde una fiscal dictaminó totalmente lo contrario a lo que falló la Corte en un caso de delitos de abusos sexuales, que se pedía la aplicación del 2x1 porque estuvo un tiempo en preventiva cuando estaba vigente la ley. Y bueno, esto lo tiene que resolver un tribunal oral en lo criminal de La Plata, que puede ser el primer fallo aquí en La Plata contrario a lo que opina la Corte de Nación. La última pregunta, no te corresponde a vos, pero quiero tu opinión política. No te corresponde porque no sos diputado nacional, sino provincial. Si fueras diputado nacional del mismo espacio del que sos parte, ¿promoverías juicio político a la mayoría de la Corte del 3 contra 2? Sí. La respuesta es sí. Sí. Sí, creo que corresponde. Creo que corresponde porque es muy grave lo que han hecho. Creo que corresponde porque han cometido un error institucional del casi tan grave como el indulto, quizás más. Porque el indulto se fundamentó en una vorágine política en donde se discutía un montón de situaciones que había que dejar atrás, basta de estar en el 45. O sea, más la hiperinflación, digamos, sí, tal cual. Esto, no es... los derechos humanos es una política de Estado porque ya está, digamos. Esto es anticonstitucional. Bueno, la denuncia del fiscal Marijuán le imputa prevaricato, porque la Corte tenía ya un fallo anterior, el fallo Vignone, que dice lo contrario a lo que falló. Yo lamento mucho que hayan quedado alguien como la jueza Nolasco, a Hayton de Nolasco, me parece terrible que haya llegado a esta instancia, que los dos jueces que tienen, tanto Rosati como el otro juez, tienen muchos pergaminos, tienen, digamos, la verdad que... ahora,
el criterio de redefinición de la Corte Suprema estuvo confuso a la asunción de este nuevo presidente cuando los designa por decreto. Digamos. Hubo que también una corriente muy negativa, una reacción, y se tuvo que reconstruir el criterio a partir de lo que había hecho el primer gobierno de Néstor Kirchner en el 2003. Creo que sí, que lo necesita la democracia, que no como siempre, digo, no como venganza, como escarmiento, simplemente como escenario institucional que necesita nuestro sistema político. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Gracias. En el próximo bloque, Marcelo Pacífico, senador provincial de Cambiemos. En el último bloque, de Justicia en Primera Persona, anunciamos al otro Marcelo. Tuvimos antes a Marcelo Torres, peronista, y ahora Marcelo Pacífico, que es senador provincial de Cambiemos. Gracias por estar acá esta noche. A ustedes, gracias por la invitación. Vamos a empezar al revés. Sí. La última pregunta que le hicimos a Marcelo Torres era, si fuera diputado nacional, ¿se impulsaría o no el juicio político a la Corte? La pregunta es, vamos a hacerla distinta, porque en este caso el Senado no es el que inicia el juicio político, sino el que lo resuelve. Si en caso de ser senador nacional, si Marcelo Pacífico no fuera senador provincial, sino senador nacional, ¿resolvería en contra de la mayoría de la Corte en este fallo, en un eventual juicio político? Mire, Martín, yo no soy senador nacional, pero soy senador provincial. Sí. Y, digamos, no sé si es para la destitución, porque es la aplicación de un criterio con el cual estoy totalmente en desacuerdo. Quiero dejarlo muy en claro, porque es un fallo, en primer lugar, la primera sensación que sentí cuando me enteré del fallo fue de dolor. Más que enojo, dolor. Digo, qué retroceso. Cuánta lucha que queda invalidada por un criterio muy forzado de aplicación de una norma casi procesal, como es el 2x1, pensada para delitos comunes, como todos lo sabemos ya, e interpretada en este caso para beneficiar a un represor, en este caso a Luis Muñoz. Realmente no cuesta entender tanto esfuerzo de la mayoría construida con estos 3 votos para forzar una conclusión de esta naturaleza. Sí, porque la ley de 2x1 se hizo en el 94 a raíz de una serie de motines en cárceles para descomprimir la cantidad de gente que había con largos procesos sin resolución. Y bueno, quedó. O sea, no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver. La ley fue una mala solución a un problema real, que era, digamos, la mora de la justicia en dictar sentencias definitivas, y por lo tanto a los que estaban sometidos a proceso con prisión preventiva sin sentencia... cambiaron el cómputo. Claro, le cambiaban el cómputo y a partir del segundo año le tomaban exactamente, dos días por cada día que estuvieran detenidos. Esto no funcionó y esta ley se deroga en el 2001, y como bien lo señaló el diputado Marcelo Torres, Luis Muñoz en esa época no estaba ni imputado, estaban las leyes de obediencia debida y punto final que habían prácticamente eliminado la acción estatal para la investigación y resolución de tipo de conflictos. O sea que hay que forzar mucho una interpretación para aplicar ley más benigna de una norma que no estuvo vigente cuando empezó el proceso de Luis Muñoz. Hay que forzar mucho, a ver si interpreto bien, hay que tener muchas ganas. Exactamente. Eso sería el punto. Hay que tener muchas ganas de hacerlo. Hay que tener muchas ganas. Es casi entrar en la motivación interior del juez, de los 3 jueces, pero la verdad es que la sociedad nos ha dado un ejemplo. La sociedad argentina, si tiene alguna característica, una de sus características es la volatilidad. O sea, esa especie de bipolaridad de pasar de ser de derecha a izquierda, de mano dura a garantista, de estatista a privatista, pero hay consensos, hay estándares que la Argentina los argentinos ya tenemos asimilados y que no estamos dispuestos a ceder. Uno de ellos... Y este sería uno.
indudablemente es algo para nosotros fundacional, el respeto a las libertades individuales, a los derechos humanos y la necesidad de justicia y castigo para los represores de Estado. Después del dolor, ¿qué vino? Digo, porque ahí, por un lado, hubo discusión en los diputados nacionales primero, y fue muy rápido el acuerdo, discusión en senadores nacionales. Pero obviamente acá estamos hablando de una discusión política en ebullición, porque si no hubiera habido un resultado tan rápido. Exacto. No pregunto por el Congreso Nacional, pregunto por la discusión política. La discusión nuestra fue muy rápida porque, si mal no recuerdo, fue un miércoles. Sí, el miércoles, al jueves, o sea, al otro día, al mediodía, tuvimos sesión en el Senado de la provincia de Buenos Aires y aprobamos por unanimidad un repudio al fallo de la Suprema Corte. O sea que ustedes construyeron una primera unanimidad incluso antes que el Senado Nacional. Sí, fue diría menos de 24 horas. Bien. Por supuesto que es, llamémosle, declamatoria. Sí, pero no políticamente fuerte eso. Pero es una posición política, claro. Es una señal. Perdón, ¿cómo fue la cocina de eso? A periodistas nos interesa siempre la cocina de las cosas. ¿Cómo fue la cocina como para llegar tan rápido? Pero, ¿tuvieron Martín, que negociar? No, realmente no mucho. Digamos, la defensa de los derechos humanos no puede quedar solo relegada a los organismos de derechos humanos, a la Comisión Provincial por la Memoria, que cumplen un rol fundamental, que han ido construyendo una verdad y también han ido formando una opinión pública y la han educado muy bien, por lo que vemos aquí. Sí. Pero digamos, todos, los delitos de lesa humanidad hieren tanto a la condición humana que casi, vuelvo a usar el mismo término, es natural reaccionar en contra de aquellos que han agredido a la condición humana. Entonces, los delitos de lesa humanidad en definitiva nacen por esto. Sí. Es una categoría de delitos que no solo los argentinos, primero no solo los afectados, las víctimas, no solo sus familias, no solo la sociedad argentina, sino es todo el orden internacional, es toda la comunidad, llamémosle civilizada, la que está interesada en que este tipo de delitos, las torturas, la desaparición forzosa de personas, los tormentos... no haya impunidad. Que no haya impunidad. Además, la Argentina es signataria de tratados internacionales desde el comienzo de la democracia. Exactamente. La conexión de la Argentina con el sistema interamericano primero y después con el sistema internacional de derechos humanos ha sido permanente. Exactamente. Del 10 de diciembre del 83 para aquí. Y hay un día que fue un hito que ustedes mencionaban en el bloque anterior con el diputado Torres, que fue el día que la Junta dicta el fallo contra las juntas militares. La Cámara Federal. La Cámara Federal. 9 de diciembre del 85. Vamos a ponerle fecha. Bueno, ese día exacto yo creo que es el día más importante de la democracia, fue ese. Porque hay que reconocer, el juicio de la Junta yo creo que fue más trascendente aún que el juicio de Nuremberg. Yo no soy radical, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Porque en el juicio de Nuremberg se juzgaron a los que perdieron. Sí, estaban vencidos, ya no tenían poder. Militarmente vencidos y en un país neutral. No tenían poder, pero este juicio se hizo, tenían poder todavía, porque había planteos. Juicio se hizo los que en el mundo de las armas habían ganado, entre comillas, y en nuestro país, y con un enorme poder todavía de las Fuerzas Armadas. Estaba caliente el poder de fuego, digamos, y por eso hubo 4 alzamientos después. Sí, por eso por eso insisto de exaltar la importancia histórica de ese juicio. Y bueno, aquí estamos. La sociedad nos volvió a dar una gran lección. Ustedes hablaban del 86% de adhesión. 85% dice Sergio Bernstein en una encuesta publicada hoy. Sí, contra el fallo, ¿no? 85% contra el fallo de la Corte. 85%, lo decíamos en el bloque anterior, la mejor elección de un político argentino, elecciones nacionales, no provinciales. Provinciales tampoco llegaron al 85%. Creo que San Luis llegó al 75%, me parece que es el máximo. En algún caso creo que Formosa en algún año. Elecciones nacionales es 63%, decía vos de Perón. Sí. 63% Perón, 73%. No Cámpora. Cámpora no llegó al 50%. Arañó el 50%. La fórmula Perón. Perón. Exactamente. Perón. Sí, eso fue el 63% y era Perón y la continuidad de algo que ya estaba votado.
Nadie llegó el 23 de octubre de 1973. O sea que el 85%, cruza toda la fuerza política. El 85 prácticamente la unanimidad, claro. Martín. Pero bueno, insisto, frente a una sociedad o una opinión pública que es tan volátil en otros temas, temas importantes y temas que limitan a los gobernantes, porque impiden a veces desarrollar políticas a largo plazo, porque las políticas públicas no tienen impacto inmediato. Entonces, la volatilidad de la opinión pública condiciona, porque le quita el apoyo al gobierno que está iniciando una acción y que no tiene la respuesta inmediata. Y entonces la gente le retira el apoyo. En esto, los argentinos no estamos dispuestos a ceder de ese umbral, de ese estándar de vida civilizada que nos merecemos todos. ¿Podemos pasar a la provincia de Buenos Aires? Con todo gusto. Específicamente, ¿qué cambia con el relevo de Bresci? Tratamos mucho el tema de la jefatura de policía en este programa. Sí. Y a uno de los entrevistados, no hace falta quién ahora, le preguntamos en algún momento cómo podía ser que si el nuevo gobierno de María Eugenia, lo preguntamos a principios del año pasado, de María Eugenia Vidal, tenía el diagnóstico de que el gran problema era el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo puede ser que dejaran de jefe a quien había dirigido el área de drogas peligrosas de la policía bonaerense? Finalmente, un año y pico después, y habría que ver exactamente por qué, la gobernadora decide relevarlo. ¿Qué cambia con esto? ¿Qué desafío hay? Bueno, en primer lugar, Bresci, más que relevarlo la gobernadora, él pidió su pase a retiro. Sí. E invocó razones personales, profesionales, cansancio, la noción de que su ciclo estaba cumplido. Y lo segundo es que ha iniciado un proceso en la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad ciudadana, que es uno de los grandes reclamos, en lo que es específicamente la fuerza policial, que por supuesto no es todo, pero es quizás lo que más se ve, es una pata de esta mesa. Sí. Pero bueno, dentro de la fuerza policial hay, digamos, acciones que muestran claramente la búsqueda de primero de transparencia. La primera vez que se le pide las declaraciones juradas. Oficial principal para arriba, todas las escalas jerárquicas tienen que presentar sus declaraciones juradas anuales. Asuntos internos está frente de un civil. Toda la Administración General de los Recursos está también a cargo de un civil. Todo el área de narcotráfico y también el resto de la policía, ya con carácter, digamos, de naturaleza preventiva, están obligados a someterse a pruebas de rinoscopía o... Exactamente, de consumo de sustancias ilegales o exceso o abuso de sustancias legales. Es decir, hay toda, un conjunto de acciones que muestran que la transparencia es un eje central en la política de seguridad. Y después se está haciendo un enorme esfuerzo para, recuperar una policía, para construir una policía, digamos, que sea una fuerza moderna, confiable, profesional, haciendo mucho hincapié en la capacitación, el reentrenamiento. El recurso humano es difícil, se forma con el tiempo. Más fácil es la tecnología, que si está la plata, se compra. Claro. Y también se está haciendo un gran esfuerzo porque le exigimos a la policía, pero le tenemos que dar la tecnología, el equipamiento que necesita para que ellos nos puedan cuidar a su vez a nosotros. Nosotros los cuidamos a ellos dándole lo que necesitan y ellos nos pueden cuidar a nosotros. ¿Cuál es la clave, Marcelo, en esto? Porque hay una discusión, ya no es una discusión ideológica, incluso a veces yo escuché de discusión entre técnicos de diferentes partidos. El reclamo general es que haya más policía en la calle. Y algunos dicen, ok, está bien y eso falta, y es un consenso, hay un acuerdo. Cuando uno hurga un poquito entre los técnicos de diferentes partidos, dicen, eso está bien. Y además eso tranquiliza y obviamente sirve para disuadir. Pero a esta altura no alcanza. Y yo escuché de técnicos de diferentes partidos políticos de las distintas fuerzas, del actual oficialismo y de la actual oposición, antes oficialismo, que en privado dicen, si nos quedamos solamente con eso, es las recorridas de los serenos del siglo XIX. Hoy no alcanza. ¿Qué falta? No, hoy no alcanza. En primer lugar, que tiene que ser una buena policía. Más que cantidad, es calidad. Sí. Por otro lado, hay otras formas de monitoreo, de patrullaje, que brinda precisamente lo que hablábamos recién, la tecnología. Por supuesto que
siempre la presencia del Estado y con uniforme genera en todos nosotros la sensación de seguridad. Pero también la policía de inteligencia, bien entendida, ¿no? La investigación previa, captar los lugares donde hay mayor delito, desarticular bandas, infiltrarse, ¿no? Exactamente. Eso falta. Falta sí, información procesada que genera inteligencia y puede definir acciones. Es un proceso. La presencia policial, yo digo la presencia del Estado es más importante que la presencia policial, claro, ¿no? Porque es precisamente cuando el Estado se retira por acción, por omisión, por lo que fuere, de determinados lugares, esos lugares terminan siendo los más vulnerables. Sí. No solamente porque ahí pueden generarse focos de delincuencia, sino porque son los primeros en sufrir las consecuencias de la inseguridad. Entonces, es muy importante para mí, la provincia de Buenos Aires tiene 300.000 kilómetros cuadrados, sí, 15 millones de habitantes, y una promedio de 50 personas por kilómetro cuadrado viven aproximadamente. Pero en el Gran Buenos Aires viven 3.000 por kilómetro cuadrado. Y en el interior hay lugares donde viven 11 o 15 personas por kilómetro cuadrado. O sea, las realidades son muy distintas. Son tan distintas que es difícil de pensar un plan integral que no digamos, en lo cual no esté compaginado con los municipios. Digamos, los intendentes, los municipios tienen un rol porque si bien ellos tienen sus realidades muy diferentes, tienen en común de ser... Son los que conocen el lugar, ¿no? Los que más cerca están, los que más rápido pueden responder, los que más comprometidos se sienten. Los que reciben primero las críticas. Los que reciben primero las críticas. O sea, yo creo también en la prevención. O sea, que los delitos no se cometan. No solo por prevención situacional, que sería las cámaras de seguridad, la policía, las rejas, digamos, lo que entendemos por policía y seguridad, no solo eso, sino que además mucha prevención, mucha investigación y mucha prevención en lo social, con educación, con deporte, con actividades culturales. Cuando el Estado se retira entero en general, ¿no es cierto? O a veces lo hace, hay un trabajo que cito siempre de Javier Aullero que se llama La violencia de los márgenes, y dice que no hay un Estado ausente exactamente. Dice, lo que hay es un Estado intermitente. Y la diferencia es, dice, a veces hay salud, pero no hay policía, a veces se retira entero, a veces se retira por un tiempo de un barrio y se mete, y a veces cuando se mete, como el Estado no está saneado, es peor todavía. Exactamente, es una buena definición. Y la inclusión social es parte necesaria de cualquier plan. Porque las personas que no están incluidas, que se sienten absolutamente marginadas de toda la vida social, de toda la actividad productiva de una ciudad, generan sus propios circuitos donde buscan reconocimiento, y eso lo encuentran en sus bandas, en sus esquinas, en lugares donde el Estado no está, y que lo hacen muy vulnerables. Entonces yo creo que esto también hay que ponerlo, es una de las patas de esa mesa, la policía, la justicia de la que hablamos, el sistema servicio penitenciario. La educación. Y la educación, que es esto, inclusión social, prevención. ¿Qué nivel de acuerdo general hay entre los diferentes bloques en el Senado sobre este tema? En general hay acuerdos, podemos decir que hemos tenido una posición hasta ahora responsable, que no ha frenado las políticas públicas centrales del gobierno provincial. En general hay buena capacidad de diálogo. No hemos tenido hasta ahora una oposición obstruccionista. Nosotros también generamos las condiciones para poder llegar a estos acuerdos. Ni siquiera este año con elecciones hay tensión. Este año hay elecciones, siempre más difícil, pero los temas centrales hay que discutirlos igual. No podemos sacar de agenda un tema como de la seguridad. Tenemos que escuchar las fuerzas de oposición, nosotros venimos con nuestros planteos y haremos la mejor síntesis posible. Gracias por estar acá esta noche. Gracias a ustedes. ¿Y nos vamos? Nos vamos. Hasta el miércoles que viene en la radio primero, a las 7. 7 de la tarde. FM Éxito 99.1. Y a las 10 de la noche de acá de nuevo en vivo. Chau. Muchas gracias y buenas noches. Bueno.